El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en El Mundo al Día. Comenzamos en Moscú, donde el presidente ruso Vladimir Putin recibió al secretario general de la ONU, quien busca mediar un cese al fuego en Ucrania. José Pernalete nos informa. Vladimir Putin, presidente de Rusia, sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La cita, celebrada este martes en Moscú, podría abrir paso a otra etapa de conversaciones sobre la invasión a Ucrania. Conozco sus preocupaciones con respecto a la operación militar de Rusia en Donbass, en Ucrania. Creo que será el tema principal de nuestra conversación de hoy. Solo me gustaría señalar a este respecto que el problema surgió después del golpe de Estado que se llevó a cabo en Ucrania en 2014. Eso es un hecho obvio. Tras los recientes severos ataques de Rusia contra diversas ciudades ucranianas, Guterres cuestionó estas operaciones militares e instó a una averiguación. Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Y necesitamos urgentemente corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y efectivos, y que sean respetados por todos para evacuar a los civiles y brindar la asistencia que tanto se necesita. Reportes desde Ucrania informan sobre el continuo asedio de misiles rusos en poblados claves, con ocupación civil y ubicaciones militares. Sucedió en la noche, alrededor de la 1 de la madrugada. Hubo una gran explosión, por lo que muchas personas salieron corriendo de sus casas. Pero la abuela se quedó allí sola. Los soldados llegaron por la mañana y la llevaron al hospital. En el sureste, el último reducto de resistencia contra Rusia, la siderúrgica de Mariupol, fue objeto de ataques con bombas pesadas. José Pernalete, Voz de América. Por otra parte, con la intención de acordar una estrategia unificada de asistencia militar para Ucrania, Estados Unidos y otras 40 naciones se reunieron este martes en una base militar estadounidense en Alemania. Nuestro corresponsal, Jorge Agobián, nos amplía esta información. Determinación de mover cielo y tierra. Ese fue el compromiso del secretario de Defensa de Estados Unidos reunido con sus pares de otras 40 naciones en Alemania para seguir ofreciendo asistencia militar a Ucrania en su combate contra Rusia. De manera conjunta hemos comprometido más de $5.000 millones en equipamiento para apoyar la autodefensa de Ucrania, que incluye unos $3.700 millones que el presidente Biden ha comprometido para ayudar a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia. La Casa Blanca prepara un nuevo paquete de asistencia que deberá ser aprobado por el Congreso estadounidense. El secretario de Estado Anthony Blinken abogó por ello este martes en una audiencia ante el Congreso. Un financiamiento completo es fundamental, a mi juicio, para garantizar que la guerra de Rusia en Ucrania sea un fracaso estratégico para el Kremlin y sirva como una poderosa lección para aquellos que podrían considerar seguir su camino. Por su parte, Alemania anunció este martes el envío de tanques antiaéreos a las fuerzas ucranianas y abogó por una mejor coordinación internacional para la entrega de artillería. El propósito de esta conferencia es entregar resultados rápidamente, pero también garantizar que el ejército ucraniano esté en una posición a mediano y largo plazo para defenderse a sí mismo y a su población. Rusia descarta un cese al fuego, a pesar de haber sufrido 15.000 bajas en Ucrania, según la inteligencia de Reino Unido. Jorge Agobián, Voz de América. Y precisamente cuando la invasión militar rusa inicia su tercer mes, estadounidenses y extranjeros de numerosos países intentan sumarse a la defensa de Ucrania, lo que demuestra que el fin de guerra puede estar lejano. Andrew Bennett divide su tiempo entre su trabajo de carpintero y la preparación para irse a Ucrania. Las últimas horas de la noche son el único momento en que puede tomarse un minuto para sí mismo. President Zelensky is an amazing leader.
El presidente Zelensky es un líder increíble, es un líder fiel, es un líder inspirador, es el hombre más valiente del planeta. En solo unos días, Bennett tiene previsto partir hacia Polonia. Desde allí se dirigirá a Ucrania, donde planea ayudar a defender el país contra Rusia. Voy a recoger mi casco balístico la próxima semana. Tengo las placas, tengo el portaplacas. Andrew nunca antes había estado en Ucrania, pero está decidido a ayudar a su gente a luchar por su libertad. Está tratando de unirse a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania y no está solo. Según las autoridades ucranianas, más de 20.000 extranjeros ya se han unido a la Legión Internacional de Defensa Territorial. Hasta el momento, se han aprobado un poco más de 100 solicitudes de ciudadanos estadounidenses de más de 6.000. Anthony Capone es un técnico de computación que ofrece apoyo financiero a quienes ayudan a proteger a Ucrania como miembros de la Legión Internacional de Defensa Territorial. Muchas de las personas que dijeron, desearía poder unirme a la Legión Internacional, simplemente no puedo pagar el viaje, no tengo pasaporte, no tengo equipo. Y pensé, bueno, eso es algo con lo que puedo ayudar. Capone creó un sitio web especial para extranjeros voluntarios con el fin de realizar un control sobre los voluntarios y coordinarlos con posibles patrocinadores. También se está asegurando de que no haya militares en funciones entre los voluntarios. Hoy tiene solicitudes de 36 países. Además de Estados Unidos y los países de Europa, existen aplicaciones desde Colombia, Chile, Corea del Sur, Marruecos y Nueva Zelanda. El gobierno de Estados Unidos ha instado a los estadounidenses a evitar viajar a Ucrania, pero esto no detiene a Bennett. Además del equipo militar, lleva un teléfono satelital, su iPad con lecciones de idioma ucraniano y su Biblia. El carpintero también espera algún día usar sus habilidades para literalmente ayudar a reconstruir Ucrania después de que termine la guerra. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. El título 42 no se derogará el 23 de mayo, según lo decidió un juez federal. El fallo no es definitivo y Laura Sepúlveda nos explica que el proceso en marcha en cortes federales será el que define el destino de la medida sanitaria. El título 42 no es una política de inmigración o una autoridad de inmigración, es una autoridad sanitaria. El plan de la administración Biden era derogar en mayo el título 42, una directriz sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados en la frontera por razones de salud pública. Pero 22 estados se mostraron inconformes y a inicio de abril presentaron una demanda ante la cual el juez federal Robert Summerhays falló. Este tribunal debe conceder la moción de los estados demandantes para una orden de restricción temporal. Decisión con la cual se congela la derogatoria del título 42 que estaba prevista para mayo y que según la sección 265 del Código de Estados Unidos es una medida para suspender entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. La abogada especialista en derecho migratorio Claudia Bernal explica que el fallo se refiere a una solicitud muy específica. Esta solicitud de medida cautelar, la primera que se resuelve, pero no nos olvidemos que es de naturaleza temporal. Y esto queda en efecto mientras que la demanda principal sigue con su curso. Entonces, todo es parte de un solo proceso, solamente que por ahora el juez federal ha dicho, un momentito, vamos a ver qué es lo que pasa. Sea lo que suceda, el 23 de mayo no se levantan las restricciones. Con lo que destaca que además del fallo temporal del juez, también sigue en curso la demanda presentada por los 22 estados, que debe seguir un proceso judicial normal y no tiene plazos definidos. Entonces es imposible saber cuánto tiempo más estará en vigencia el título 42. Laura Sepúlveda, Voz de América. También en el frente migratorio, la Corte Suprema de Justicia celebró este martes una audiencia para escuchar alegatos a favor y en contra de anular los protocolos de protección del migrante como desea la administración Biden. El programa, también conocido como Quédate en México, está vigente desde enero de 2019 y obliga a los peticionarios de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales de inmigración estadounidenses. Se prevé que el máximo tribunal emita sentencia el verano próximo. En Colombia no cesan las embarcaciones ilegales de migrantes. Yair Díaz nos reporta cómo exponen sus vidas al tratar de cruzar el Golfo de Urabá para alcanzar la frontera de Panamá y seguir su camino hacia Estados Unidos. Para llegar acá son de bus en bus, de taxi en taxi. Para llegar acá a veces encuentro mucho problema
Este migrante haitiano de nombre Epili Chen busca desesperadamente cruzar la frontera entre Colombia y Panamá para llegar a Estados Unidos. Para cruzar de esa mal para la otra frontera. Como este migrante, muchos se hacen a mar abierto en embarcaciones ilegales en horas de la noche en el Golfo de Urabá, con el fin de alcanzar la frontera con Panamá. Las últimas 2 semanas, si lo podemos decir así, la Armada Nacional le ha interceptado cerca de dos embarcaciones. Son embarcaciones más de tipo artesanal. Pudo identificar y pues obviamente individualizar a unas personas que pueden estar inmersos dentro de estas conductas. Según las autoridades, en lo corrido de 2022, 66 migrantes han sido rescatados en alta mar, procedentes de Venezuela, Perú, Bangladesh e India, en 3 embarcaciones artesanales. Una de nuestras unidades logró la detección de una embarcación que se presumía que estaba cruzando de manera ilegal la frontera marítima con Panamá. En las últimas horas, 19 migrantes venezolanos fueron salvaguardados, entre ellos 2 menores de edad. Alrededor de 20 capturas de coyotes se han registrado este año por el presunto delito de tráfico de migrantes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. La Casa Blanca informó este martes que la vicepresidenta Kamala Harris dio positivo al COVID-19 y está asintomática. También anunció la compra de 20 millones de tratamientos de la píldora antiviral oral Paxlovid, que ha demostrado reducir el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente 90%. Además, la administración Biden presentó nuevas medidas para facilitar el acceso a estos tratamientos y asegurar que los proveedores de atención médica y los pacientes conozcan su seguridad, eficacia y disponibilidad. La administración Biden en las próximas semanas duplicará las 20.000 ubicaciones actuales para dispensar estos antivirales orales. Y al volver, le contamos cómo está el entorno inmobiliario en Estados Unidos. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. Comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos con las noticias en El Mundo al Día. El desmedido incremento en los precios de los inmuebles y la elevada tasa de inflación podrían detonar una nueva burbuja hipotecaria en Estados Unidos, según le explicaron expertos a nuestra corresponsal, Adriana Arevalo.
El inventario de propiedades sigue siendo muy bajo en Estados Unidos y la demanda sigue en aumento. Ese déficit de viviendas disponibles para adquirir ha desatado un incremento significativo en los precios, a su vez exacerbados por el alza en las tasas hipotecarias. Algunos analistas económicos y de bienes raíces ven un entorno propicio para que estalle una nueva burbuja hipotecaria. A medida que continuamos viendo aumentos de 2 dígitos en los precios, ciertamente aquí en el occidente y en la región montañosa del occidente del país, el mercado inmobiliario presenta otra posibilidad de recesión si continúa acelerándose y la burbuja explota. Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas aseguran que hay razones suficientes para preocuparse, pues los precios de las viviendas están fuera de control y no hay propiedades suficientes para suplir la demanda. Hay múltiples personas que están tratando de comprar esa propiedad y generalmente la persona que viene con cash, con dinero efectivo, es la que se la gana. Tanto la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces como diferentes instituciones bancarias aseguran que uno de los principales problemas es que los precios de las propiedades y los intereses siguen subiendo, pero no los salarios de quienes podrían comprar esas viviendas. Y ahí, dicen los expertos, es donde se gesta la explosión de la tan temida burbuja hipotecaria. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. El mundo desperdicia más de 1.000 millones de toneladas de comida cada año. Estados Unidos desecha el 40% de lo que produce, pero Carolina Alcalde nos cuenta sobre un invento holandés que busca solucionar el problema. Según el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, Estados Unidos desperdicia el 40% de la comida que produce, lo cual tiene un alto impacto para el medio ambiente, según organizaciones internacionales. La empresa holandesa Orbisk usa la tecnología y busca ayudar a los chefs a reducir el problema. Equipamos el contenedor de basura con una báscula debajo y una cámara en la parte superior. Cada vez que se desecha algo, tomamos una foto y nuestros algoritmos de reconocimiento de imágenes de inteligencia artificial reconocen el tipo de comida que se desecha. Si saben cuánto desperdician, podrían mejorar su planeación. Lo que su tecnología puede hacer desde el punto de vista de un restaurante es realmente permitirle, a través de la inteligencia artificial, predecir y preparar la cantidad correcta de comida. Debería ser un cálculo sencillo. Digamos que se desperdician 10 kilos de tomate todos los martes por la mañana. Se lo hacemos saber. Por ejemplo, si el buffet de ensaladas no funciona muy bien los viernes, es porque la gente tiene más antojo de alimentos reconfortantes y por lo tanto se desecha más. En 2019 se lanzó este proyecto y a la fecha, trabajando con cerca de 100 restaurantes en Europa, señalan que han logrado ayudar a un ahorro de alrededor de 200.000 a 300.000 kilos de comida, lo que se traduce en un valor de entre 1.2 y 1.8 millones de dólares. Carolina Alcalde, Voz de América. Más adelante, incierta la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. En Venezuela se registraron cerca de 93.000 protestas durante la última década, según un reciente informe. Desde Caracas, nuestro corresponsal Álvaro Algarra nos cuenta los orígenes de este descontento social. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el 74% de las protestas celebradas durante los últimos 10 años fueron para reclamar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Una situación que continúa, el descontento social continúa en la medida en que se sigue profundizando la emergencia humanitaria compleja y no se implementan correctivos. Ya en el 2022 hemos observado cómo en enero y febrero las protestas sociales se mantienen a nivel nacional. El dirigente estudiantil Dylan Estrada asegura que la protesta tiene su fin hasta que los problemas se resuelvan. Es una cosa fundamental y lamentablemente hemos tenido al frente a un gobierno que no le ha dado respuestas a los venezolanos en ninguno de sus rubros, ni a los estudiantes, ni a los trabajadores, ni a los profesores, ni al sector salud, a nadie le ha dado respuesta. Ramona Viloria, por su parte, señala que la principal motivación para protestar es que percibe una pensión de $2 aproximadamente mensuales luego de 36 años de trabajo. Nos quitaron todo, no tenemos sueldo. No tenemos médico, no tenemos medicina, estamos a mengua, unos adultos mayores que le dimos toda una vida a este país. De acuerdo con el estudio de la ONG, el año 2019 fue el año en que más manifestaciones se realizaron, con un total de 16.739. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y en Nicaragua, la Asamblea Nacional ilegalizó a otras 25 organizaciones no gubernamentales. Donaldo Hernández nos cuenta que una de las afectadas es la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la más antigua del país. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, una ONG que nació durante la dictadura somocista en 1977, fue ilegalizada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. El mismo destino corrieron otras 24 organizaciones sin fines de lucro. Nos duele porque son 45 años. Hemos visto pasar diferentes gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, de centro. Marcos Carmona, quien era director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lamenta que ya suman 77 ONGs ilegalizadas por orden del partido oficialista. Es un golpe duro para la CPH, para su personal, pero el mayor perdedor se llama el pueblo de Nicaragua. El Parlamento controlado por el oficialismo dice que la razón de la anulación de las personerías jurídicas se debió a que no cumplieron con sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas. Estas asociaciones, fundaciones, han incumplido con sus obligaciones. Argumentos que son negados por las ONGs al considerar que fue por motivos políticos. La Fundación Arias para la Paz lamenta que Nicaragua se quedó sin organizaciones de derechos humanos. No hay posibilidades para Nicaragua con el tema de los derechos humanos, no va a haber una posibilidad donde puedas ir a poner denuncias por presos políticos, donde pongas denuncias por lo que pasa todos los días, por asedio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por el cierre de estas fundaciones. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve les mostramos los encantos del mercado de las brujas en Bolivia. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera.
La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Luego de que Elon Musk comprara Twitter por $44 mil millones, han surgido dudas sobre los cambios que tendrá la red social. El nuevo propietario ha dicho que buscará erradicar los mensajes no deseados, pagos de pequeñas cuotas para obtener la marca de verificación y la incorporación de un botón para editar los tweets. Otro de los posibles cambios sugeridos sería conceder al usuario el control de datos como localización, hora y modelo de móvil, información con la que actualmente comercializan las grandes tecnológicas. En Bolivia, el mercado de las brujas representa la cultura milenaria de ese país andino con artesanías y otros productos. Fabiola Chambi nos muestra la tradición que atrae visitantes del planeta entero. En una calle céntrica de la ciudad boliviana de La Paz, el mercado de las brujas se ha convertido en un atractivo turístico obligatorio, porque conjuga saberes originarios, ofrendas rituales y medicina tradicional. Estas cosas se hace con fe, digamos. Si tú tienes fe y un agradecimiento para la Pachamama, entonces así también te da. Sonia Condori desde hace 25 años tiene su puesto de venta en el mercado de las brujas y dice que lo que más buscan los visitantes son amuletos para el amor, el trabajo, el dinero, la salud y los viajes. Estos son para pareja, para buena suerte, en el amor para que encuentre una persona buena, que sea comprensible. Y nosotros nos animamos a probar un ritual para la salud. Algo que no pasa desapercibido para los turistas son los coloridos aguayos, una prenda característica del altiplano y la cultura andina. Ese aguayo usamos en todo, y hacemos riñoneras de eso, monederos, sombreros, todo, y les encanta. Y los tejidos en telares impresionan porque tiene que ser un artista el artesano para hacer estos dibujos en tejido. Y es algo como vas a Bélgica y nadie más lo va a tener, es algo único si lo tienes ahí. Se ve que hay mucha cultura, ¿no? Cultura de aquí que no hay en Bélgica, es algo súper diferente. Aunque la pandemia silenció por casi 2 años esta zona, hoy el mercado de las brujas vuelve a tener vida y a recibir a miles de turistas que llegan de todo el mundo. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz. Historias como esta que acabamos de ver las puede encontrar en nuestra página web vozdeamerica.com y a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter como @vozdeamerica. Y el puertorriqueño Bad Bunny se convertirá en el primer latino que protagonice una película de la saga de Marvel. El reggaetonero estrenará la cinta El Muerto, un luchador enmascarado cuya fuerza reside en su antifaz, heredado por su familia durante varias generaciones. El nuevo cómic de Marvel se estrenará en enero de 2024, según lo anunciado por Sony,
Y de esta manera nos despedimos de esta emisión. Hasta la próxima. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.